Mi nombre es Lorena Lázaro. Este video es sobre las tendencias contemporáneas del derecho laboral visto en los distintos continentes. Para abordar cada uno de los temas hablaremos de 14 países vistos durante el semestre. Los puntos a tratar serán los aspectos constitucionales, elementos y condiciones de trabajo, vacaciones, seguridad social, maternidad y derechos de asociación sindical. Antes de empezar debemos aclarar que todos los países tratados están adheridos a los convenios de la OIT y de las Naciones Unidas, pero no en todos se aplica de la misma manera, pues no todos tienen el mismo tipo y nivel económico. Empezaremos con Europa. Hay que tener en cuenta que los países europeos son los que mejor economía manejan de los vistos en el semestre, exceptuando Grecia. Son los más apegados a los convenios sobre esclavitud y trabajos forzados, además de los convenios de la OIT y de las Naciones Unidas. En aspectos constitucionales tenemos que, por ejemplo, Noruega, su constitución dice que el Estado debe permitir a todas las personas capaces de trabajar ganarse la vida con su trabajo. En Grecia está adherido como un elemento más debido a los convenios de la OIT. En Holanda se establecen los mismos convenios como norma constitucional y en Suiza, al igual que los demás países, su normatividad está basada en estos convenios. En cuanto a las condiciones y elementos de trabajo, los contratos en Noruega deben ser por escrito. La regla general es que se realice la contratación con carácter indefinido. La jornada laboral son 9 horas diarias o 40 semanales. En Grecia, los contratos son a tiempo total, deben ser escritos. Hay contrato parcial que también debe ser escrito. Contrato temporal cuando se acuerda la realización de un trabajo por una X cantidad de tiempo, y contrato indefinido que no tienen tiempo de duración. La jornada laboral es de 8 horas diarias o 40 por semana, además de que no existen las primas en el sector público. En Holanda hay varios tipos de contratos. Está el temporal, se han renovado contratos temporales varias veces durante 2 años con el mismo patrón, se tiene derecho a uno permanente. Este contrato ya es indefinido. Holanda es el país con la jornada laboral más corta, que es apenas de 29 horas semanales. En Suiza la jornada laboral es de 35 horas semanales normalmente, aún así es baja, pero en Suiza no hay una clasificación de contratos como tal. Sin embargo, para ciertos grupos profesionales, las autoridades expiden contratos tipo de trabajo. Digamos, estamos hablando de agricultores, empleados de hogar, profesiones que tienen que ver con la salud, educación, trabajo social, el comercio y también el transporte. Se llaman contratos tipo trabajo. Cuando hablamos de las vacaciones, en Noruega hay 21 días de vacaciones anuales. En Grecia, durante el primer año de trabajo, son 20 días si se trabajan 5 días de trabajo, o 24 si son 6 días de trabajo semanal, y aumenta cada año un día hasta 26 o 31 días. En Holanda hay un mínimo de 20 días de vacaciones por año. Muchas veces los patrones otorgan 5 días extra. En Suiza son 4 semanas para trabajadores y aprendices mayores de 20 años y 5 semanas para trabajadores y aprendices menores de 20 años. En cuanto a seguridad social, en Noruega, el empleado y el empleador deben contribuir a la seguridad social. Ese es un 3% del salario y va para un fondo de pensiones del trabajador. Las de jubilaciones a los 67 años, y existen los subsidios de desempleo y la pensión de sobreviviente. En Grecia no existen las primas en las pensiones. El Estado solo garantiza la pensión de hambre para quienes tienen la edad de pensión que son 65 años. En Holanda hay un seguro médico básico y se determina una prima estándar. Cada año vivido en Holanda se tiene el derecho a un 2% de la pensión de vejez, y aparte de las pensiones casi todos cotizan en un fondo de pensiones para recibir una pensión adicional. En Suiza hay 3 pilares. El primero es para pensiones de vejez y supervivencia, seguros. El segundo es para previsión profesional y de accidentes. El tercero es para trabajadores que pueden reforzar sus ingresos. La edad de pensión es de 65 en los hombres y de 64 en las mujeres. En cuanto a maternidad, en Noruega la licencia de maternidad es de 37 semanas y 14 para los hombres. En Grecia la licencia dura 1 año, pero se habla de el uso de renuncias en blanco. O sea, son cartas de renuncia en blanco que se le obliga a firmar a las mujeres y se utiliza para dejarlas sin trabajo en caso de embarazo. En Holanda la licencia de maternidad dura 16 semanas y el padre solo tiene derecho a 2 días. En Suiza es de 112 días para la madre y 3 para el padre.
Y bueno, pasamos a hablar de la asociación sindical. En Noruega el 60% de los trabajadores tienen afiliación sindical, pero está prohibido ir a paro en ciertos periodos del año. En Grecia, si hay paro, se paga solamente el 60% del sueldo. En Holanda, la Corte Suprema incluye la definición de acción colectiva o huelga, pero es un fenómeno muy poco común en Holanda. Igual que en Suiza, que es uno de los países menos afectados por la huelga, a tal punto que la paz laboral se ha convertido en una especie de tabú fundamental. Ahora podemos dirigirnos al continente americano, que tiene en los aspectos constitucionales hablaremos de Colombia, Costa Rica, Venezuela, Perú y México. En Colombia los derechos están enmarcados dentro de la Constitución, el trabajo es un derecho y es un deber. Se incluye el derecho de libre asociación y derecho a la huelga. En Costa Rica el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El salario es un derecho del trabajador. En Venezuela hay ley laboral desde el 1 de mayo del 91. Defiende las mismas cosas que defiende las otras constituciones que estamos hablando. En Perú están en el derecho de sindicación en la Constitución, las remuneraciones, el descanso semanal y anual remunerados. En México, el derecho a trabajo se reconoció como principio de la dignidad humana en la Constitución de 1917. Los elementos y condiciones de trabajo en estos países, Colombia, están los contratos laborales que prevalecen, son el contrato a término indefinido y el contrato a término fijo, pero se hace el uso de contratos civiles para la modalidad laboral. Por ejemplo, el de prestación de servicios o contratos obra-labor. La jornada son 8 horas diarias o 40 semanales. En Costa Rica es de 8 horas diarias, 48 a la semana. Los tipos de contratos son colectivos, que se celebran entre uno o varios sindicatos, contratos por obras y finaliza el contrato al terminarse la hora, contrato verbal que se aplica a labores agrícolas y ganaderas, usualmente no duran más de 90 días. En Venezuela hay 3 tipos de contrato: determinado, indeterminado o para una hora determinada. La jornada laboral son 5 horas, 5 días a la semana, 8 horas diarias, pero no se permite trabajar más de 5 horas continuas. En Perú la jornada de trabajo es de 8 horas diarias, 48 semanales. Los tipos de contratos son contrato a plazo indeterminado o indefinido, contrato a plazo fijo o determinado y contrato a tiempo parcial. En México la jornada son 8 horas diarias y los tipos de contratos laborales son contratos a prueba, contratos de capacitación inicial y contrato por temporada y contratos indeterminados. Cuando hablamos de vacaciones en Colombia hay derecho a 15 días al año. En Costa Rica al año se garantizan 12 días remunerados. En Venezuela, cuando el trabajador cumple un año, tiene 15 días hábiles remunerados y después del primer año tendrá un día adicional por cada año hasta un máximo de 15 días hábiles adicionales. En Perú, un empleado tiene derecho a 30 días de vacaciones anuales pagadas y en México la ley garantiza vacaciones anuales dependiendo de la antigüedad del trabajador, sin sobrepasar nunca los 14 días. En cuanto a seguridad social, en Colombia la edad de jubilación en mujeres es de 58 años y en los hombres es de 62. Existen las pensiones de invalidez, de enfermedad, de accidentes, hay pago de riesgos laborales, que es como un seguro, y se aporta para la salud y se aporta para la pensión. En Costa Rica el aguinaldo es como la prima y se paga al final de cada año. Las pensiones deben tener de 65 años con 300 meses o pueden ser adelantadas con 62 años y más de 300 meses de pensión. Hay pensiones y seguros de invalidez y sobrevivientes. En Venezuela la edad de jubilación es en hombres a los 60 y en mujeres a los 55 con 750 semanas de cotizaciones. El seguro social es obligatorio y es un beneficio que tiene la ley y protege a las personas que tienen relaciones laborales en cuanto a maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedades, accidentes, invalidez, muerte, retiros, cesantías o paros forzosos. En Perú la ley prevé para la pensión máxima un trabajador debe haber cumplido 65 años de edad con 20 años de cotización y para la adelantada en caso de los hombres 55 años con 30 años de cotización o 50 para las mujeres con 25 años de cotización. Las leyes tienen beneficios de sobreviviente para los dependientes que incluyen viuda, viudo, hijos y padres. En México la pensión completa debe haber cumplido el trabajador 65 años de edad y haber cotizado al menos 1.250 semanas. Hay pensiones de sobrevivientes, también hay pensiones de invalidez y se paga por incapacidad permanente total.
En cuanto a la maternidad, en Colombia la licencia de maternidad son 3 meses, en Costa Rica son 120 días y 45 si es una adopción. En Venezuela es de 26 semanas, 6 antes del parto y 20 después del parto. En Perú las trabajadoras tienen derecho a un máximo de 90 días. Y en México las mujeres tienen derecho a 12 semanas de licencia de maternidad. En cuanto a la asociación sindical, en Colombia el derecho a la huelga está protegido, el derecho sindical también, pero pues la tendencia es a desaparecer. En Costa Rica la ley establece la libertad de asociación y necesita previa autorización y un proceso de registro. Para hacer huelga tiene que estar presentes, participarse 60% de los trabajadores para que ésta sea legal. En Venezuela, tanto los trabajadores como los patronos tienen derecho a asociarse libremente y a la vez constituir federaciones y confederaciones. En México, tanto los obreros como los empleados tienen derecho a coaligarse, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc. Terminando con América, nos dirigimos a Asia. Asia se caracteriza por tener países tecnológicamente desarrollados, pero también son conocidos por tener muchos países en los que hay mucha explotación laboral y explotación infantil. Hablaremos de Malasia, China, Japón y Singapur. En los aspectos constitucionales, en Malasia la ley de empleo es la principal legislación en materia laboral. En China se asume como iguales a todos los individuos, implícitamente niega cualquier diferencia relativa a las personas en cuanto al trabajo. En Japón el trabajo es un derecho y es una obligación, aparte que en la ley se estipulan todos los temas sobre laborales, también de asociación de trabajadores. En Singapur la Constitución consagra la igualdad de protección y se implementa la mayoría de la regulación que se tiene en materia laboral. Cuando hablamos de elementos y condiciones de trabajo, en Malasia se establece la obligación para los empleadores de suscribir contratos por escrito. Existen otras formas de trabajo remunerados, pero no están cobijadas por la ley de empleo. La jornada diaria laboral no puede exceder de 8 horas diarias o 48 a la semana. En China todos los contratos han de ser escritos. Los contratos se clasifican en contratos de duración determinada, indefinidos y contratos que se extinguen al terminar una tarea determinada. La jornada laboral son 8 horas diarias, 5 días a la semana. En Japón los contratos son contratos de empleo permanentes y de duración determinada. Los empleos son de carácter vitalicio y el empleado suele permanecer en la misma empresa durante toda su vida laboral. Cuando se habla de trabajo temporal, se rigen por una ley especial y usualmente es usado por los extranjeros. La jornada es de 40 horas semanales y 8 horas diarias. En Singapur los contratos son verbales, contratos escritos con contrato de servicio, que son similares al contrato de prestación de servicios, y el contrato están cubiertos por la ley de empleo. La jornada laboral son 12 horas diarias máximo y horas extras en casos especiales. El día de descanso no se paga. En cuanto a las vacaciones, Malasia tiene hasta 2 años de servicio, 8 días al año. Entre 2 y 5 años de servicio son 12 días al año, y si tiene más de 5 años son mínimo 16 días al año. En China se aseguran de entre 5 a 15 días de vacaciones según la antigüedad en la empresa. Y en Japón tienes que haber asistido 80% de los días durante 6 meses para que te correspondan 10 días de vacaciones pagadas al año, aumentando un día hasta por un máximo de 20 días al año. En Singapur las vacaciones son anuales. Los trabajadores tienen derecho a 7 días de vacaciones en su primer año de contrato y un día más por cada año de contrato trabajado, hasta un límite de 14 días. En cuanto a la seguridad social, en Malasia se proporciona ayuda financiera a los empleados y a sus familias en caso de accidente. El empleador es responsable de registrar a los nuevos empleados y asegurar todos los empleados estén registrados. La edad de jubilación es a los 60 años. En China la seguridad social se trata de seguros sociales, seguro médico, seguro de pensiones que lo da el trabajador y el empleador y el Estado. El seguro de desempleo es un fondo al que aporta tanto trabajador como empleado, seguro de accidentes, fondo de vivienda. Los empleadores deben inscribirse en la seguridad social
y proporcionar a los empleados la seguridad social legalmente prevista. La edad de jubilación es 60 para hombres y 50 para mujeres, aunque la idea es subir la edad porque la población está envejeciendo. En Japón los programas de seguridad social están pensados para garantizar un mínimo nivel de vida y proteger a los ciudadanos de riesgos sociales y económicos. El sistema social está constituido por 4 principales componentes: la asistencia pública, el seguro social, los servicios de asistencia social y el mantenimiento de la sanidad pública. En Singapur no hay un régimen equiparable al de la seguridad social. Lo normal es que el empleador se haga cargo del seguro médico del empleado, aunque no está en la obligación legal de hacerlo. Los empresarios y los trabajadores contribuyen mensualmente a un fondo central que cubre un porcentaje de los gastos de hospitalización y una cantidad para la jubilación. La edad de jubilación en Singapur es de 65 años. En cuanto a la maternidad, en Malasia son solo 60 días aplicables a la licencia. En China son 13 semanas. En Japón se habla de un máximo de 6 semanas antes del nacimiento, y en caso de un nacimiento de múltiple son 14 semanas y 8 semanas después del nacimiento. En Singapur el permiso de maternidad tiene una duración de 16 semanas, no siempre es paga. Y en cuanto a la asociación sindical, en Malasia la Constitución Federal da a todos los ciudadanos el derecho a constituir asociaciones. Sin embargo, la Asamblea Legislativa de Malasia tiene la facultad de restringir estas asociaciones en interés de la seguridad nacional, el orden público o la moral. En China el empleador debe consultar al sindicato antes de adoptar cualquier decisión importante sobre el funcionamiento. En Japón la Constitución garantiza la libertad de asociación y los sindicatos están regulados por una ley. El propósito primordial de los sindicatos es el mantenimiento y la mejora de las condiciones de trabajo y de la situación económica de los trabajadores en Japón. En Singapur los convenios colectivos deberán acordarse previa certificación del Tribunal de Arbitraje Laboral, y la huelga debe notificarse con 14 días de antelación, si no, no se puede hacer. Finalmente, nos vamos al continente africano con el único país visto en este continente, que es Etiopía. En cuanto a los aspectos constitucionales, se limitan los derechos de asociación colectiva, el derecho a la huelga. La proclamación laboral es en realidad el documento que se regula en Etiopía para las relaciones laborales. La ley de Etiopía contempla que los contratos deben ser de duración indefinida y los contratos temporales solo aplican para contratos de obra. La jornada laboral usualmente es de 8 horas diarias y no se pueden hacer más de 2 horas extras diarias. La licencia de maternidad son 30 días consecutivos anteriores al parto y 60 días después del parto. La seguridad social consiste en fondos sociales de rehabilitación social y desarrollo. El 95% de la población en Etiopía trabaja independientemente en agricultura o con contratos que no tienen ningún tipo de regulación. Las entidades que suelen dar trabajos con contratos escritos son con el Estado, pero es muy poco comparado con la población etíope. La atención sanitaria y la seguridad social es prácticamente un mito, allá no existe. Etiopía tiene grandes carencias y limitaciones, digamos, cuando hay casos graves. La solución más costosa a veces es la única a la que se puede recurrir, que es la evacuación aérea para prestar atención médica, y apenas existen servicios de emergencia. La atención psiquiátrica prácticamente ni siquiera existe. Y pues en tema de los derechos fundamentales de los trabajadores, todos estos están reconocidos porque Etiopía está adherido a los convenios. Sin embargo, Etiopía es un país supremamente pobre. Como conclusiones, podemos ver que en general en Europa, exceptuando Grecia, las condiciones y el cumplimiento de la seguridad social, las condiciones de trabajo son muy estables. La tendencia son los seguros para accidentes, para desempleo, para vivienda. Los países europeos en su mayoría tienen un mejor control de finanzas y menores adeudamientos, por lo tanto el estilo de vida puede ser mucho más garantista que en otros continentes. La tendencia en toda América es la deslaboralización y la adquisición de seguros para cubrir el desempleo, la vejez, los accidentes y demás. También la tendencia se dirige a la tercerización y a la intermediación laboral.
también se ve mucho en Europa y se ve mucho en Asia. Finalmente, podemos ver que África, que es el único país visto con Etiopía, que es el único país visto, está adherido a los convenios, pero al ser un país tan pobre, todo lo que implica el desarrollo laboral es prácticamente inexistente. Y en Asia podemos ver que el desarrollo tecnológico es muy grande, son países que tienen una legislación muy centrada, o sea, es muy fija, ¿sí? Pero aún así el tema de la explotación laboral y explotaciones infantiles es algo que se ve mucho, sobre todo en China, en Malasia, e incluso puede ser en Singapur. Japón es el único que mantiene eso muy claro. Bueno, esto es todo para este video y gracias por la atención.